es esto. Qué malos. Hola. Hola, profesor. Hola, Tomás. Che, me equivoqué, me acabo de dar cuenta. Sí, empecé con el pie izquierdo. Porque la materia es de 3:30 a 5 y me acabo de dar cuenta que A las 3. puse a las 13 el Zoom. Ah. Sí, pero seguramente en el Classroom figura a las 15:30. Por eso es a las 15:30 la clase y me equivoqué en el Zoom y mandé el Zoom a las 15 en vez de a las 15:30. Okay. Pido disculpa porque ahora yo esperaría hasta las 15:30. No sé si les pido re disculpa porque me acabo de dar cuenta que mandé ese... Y la otra reunión programada también está a las 3. Sí, eso ya ahora lo cambio. Ahora lo voy a cambiar de ahora en más. Claro. Las cambio todas las 15:30, pero la de ahora ya Ah, la reunión. Yo lo que les iba a decir a quienes están, hola, a ustedes, 4, que son los que diferentes con el micrófono apagado. Hola. Nada, nos vemos 3:30, no sé, o charlamos un rato entre nosotros acá, pero es que la clase es 3:30 y los demás van a ir 3:30 porque en el mail y en el claro. clase 3:30. Ustedes hicieron bien también porque, porque me equivoqué mandándole esto a las 3. Pero, No pasa nada. nada, eso, si quieren nos vemos en un ratito, corten y yo los vuelvo a admitir de acá un rato. Dale, profe. Bueno, vamos. Ahí está entrando más gente. Bueno, con el mismo link del Zoom. ¿Cómo? Con el mismo link del Zoom. Sí, con el mismo link. Es más, yo lo voy a dejar abierto y si va entrando gente lo voy a ir admitiendo y diciéndole esto y 3:30. ¿Me parece? Dale. Profe. Buenísimo. En un ratito. Gracias. Chao. Chau. Y está entrando gente, ahora está entrando Camila. Escribí en el chat. Sí. La clase comienza a 15:30, la clase comienza a 15:30. Sí, o dejar un cartel. Ahora se está grabando nuevamente. Soy la Vía Abraham, ya lo dije, pero queda grabado. Ahora sí. Vamos a tener un parcial. El parcial sirve para regularizar la materia, un parcial con su recuperatorio también, por supuesto. Lo vamos a hacer por ahora virtual. Es como venimos trabajando los últimos exámenes. Sí, me dice María Belén que ella intentaba entrar y sí, y no pudo ingresar. Tuvimos un problema el lunes, que es que el Zoom admite hasta 300 personas. Y nosotros estábamos convencidos desde la cátedra, convencidos de que admitía 1000, pero no, admite nada más que 300 y la verdad que fue un problema. El próximo ya lo vamos a solucionar, lo vamos a transmitir en vivo por YouTube. Entonces directamente el que no pueda entrar por Zoom va a tener un link de YouTube y lo va a ver en vivo y en todo caso también va a servir para los comentarios, lo vamos a seguir por YouTube directamente. Entonces, bueno, lo vamos a solucionar así. Lamentablemente eso no lo pudimos hacer, no era algo que se pudiera hacer en el momento, hay que planificarlo, digamos. Entonces, fue un problema. Lamentable, le pido también disculpas por eso, pero a nombre de la cátedra, si se quiere. Bueno, nada, como les decía, la cátedra se inició en 1985, ya lleva 36 años, se están jubilando, la mayoría están en proceso de jubilación varios de los docentes que estuvieron. Nosotros... ¿Perdón? Le decía que... Nada, no escuché, perdón, el comentario. Bueno, no importa. En todo caso, pueden hacerlo por el chat si quieren. Básicamente, la materia está dividida en 4 unidades. Nosotros vamos a tomar un parcial de las 2 primeras. Me parece importante...
que tengan un panorama general de qué es lo que vamos a ver en la materia, en estas 4 unidades, para también entender un poco la lógica de por dónde estamos y dónde estamos parados en cada momento o en cada clase, y entender cómo aporta o cómo se vincula con las demás unidades. El programa tiene una visión totalizadora del programa, en donde las unidades se van juntando entre sí, y un poco la idea es que podamos avanzar juntas y juntos en esto para llegar al final y tener una idea acabada de toda la materia. Nos parece desde la cátedra importante que asistan a las clases estas, porque básicamente lo que hacemos en las clases no es lo mismo que está en los textos. O sea, lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer yo como en esta comisión seguro, pero en general lo que hacen todos los docentes, es juntar varios textos, sumar textos que no están en la bibliografía, digamos, aportar algo diferente y aportar obviamente interpretaciones y ayudas pedagógicas para que los textos, que a lo mejor a veces pueden llegar a ser medio áridos, lo puedan resolver de una manera más fácil. Entonces, los invitamos, las invito y los invito a que participen de la materia, a que participen de las clases, porque les va a dar un valor agregado que es superior al de solamente leer los textos. Leyendo los textos no es que no vayan a poder aprobar la materia, no es que no vayan a entenderla, pero nos parece que las clases le van a dar algo diferente, las clases les van a dar muchos ejemplos, las clases les van a dar, no sé, un montón de otras cosas que no están en los textos. Entonces, bueno, las invito y los invito a participar. Les decía que la materia tiene 4 unidades. En la primera vamos a ver algunos conceptos que voy a dar hoy, básicamente, y una introducción a la historia del pensamiento económico. Esa sería la unidad 1, es una unidad corta. La idea de historia del pensamiento económico es medio rara, pero nos interesa hacer un diálogo entre diferentes perspectivas teóricas de la economía, porque la economía es una ciencia social y es una ciencia que no tiene todas sus respuestas dadas. No es que estamos en un momento de la economía donde lo que hay ahora es lo que es la posta y es la verdad revelada, sino que justamente hay una trayectoria de debates y una trayectoria de ideas que se confrontan entre sí y que, ¿cómo se llama? Y que justamente es muy interesante revisarlas, sobre todo porque esos pensamientos muchas veces que vamos a ver siguen vivos en las políticas económicas, en las decisiones económicas y por supuesto en la legislación económica, que un poco también me parece que es lo que esta materia va a plantear, cómo vamos a vincular toda esta teoría económica con el derecho, que un poco es lo que me parece que estamos buscando. Entonces, como yo les decía, en los debates económicos de política económica, de políticas económicas y de legislación económica, toda esta historia del pensamiento económico sigue viva y sigue presente. Entonces no es que vamos a hacer un museo de ideas, y vamos a revisitarlo y a visitarlo como si fuera algo estanco y algo perdido en el tiempo, sino que justamente vamos a tratar de entrar en esos debates para llegar a la actualidad. En eso vamos a tratar de hacer en la unidad 1, muy brevemente, obviamente limitados por el tiempo y de esta materia. En la unidad 2 vamos a meternos un poco más en el herramental económico, un poco en lo que se estudia, si se quiere, en economía en general en la mayoría de las carreras, o lo que hayan visto en la escuela secundaria. Va a ser, si alguno tuvo o alguna tuvo economía en la escuela secundaria, muy probablemente sea parecido a lo que vamos a ver en la unidad 2, donde vamos a ver herramientas de análisis económico, desde qué significa Producto Bruto Interno, o crecimiento económico, distribución del ingreso, pobreza, empleo, desempleo, digamos. Vamos a ver como un poco más herramientas de análisis macroeconómico en general, oferta, demanda, digamos, las cosas medio básicas de economía que justamente inscriptas en lo que vimos en la unidad 1 nos van a permitir avanzar hacia la 3 y la 4, que son las de análisis de historia económica, por llamarlo de alguna manera. En la unidad 3 y hasta acá, que son la unidad 1 y la 2, vamos a tomar un parcial a mitad de abril. Y en la unidad 3 vamos a hacer una especie de historia económica mundial. Vamos a ver un poco la historia del capitalismo, llamémosle, de los últimos 120, 150 años a esta parte. Y en la unidad 4 vamos a tratar como de repetir eso, pero enfocándonos en la historia económica argentina. Es decir, vamos a tratar de ver cuáles fueron los debates y cuáles fueron las... ¿cómo se llama? Una especie de historia económica, digamos, hacer una historia argentina pero centrada en la parte económica, no una historia política, no una historia social,
no una historia del derecho, sino una historia económica. Y en ese perfil, digamos, vamos a tratar de visitar los diferentes gobiernos o las diferentes políticas económicas que se dieron en cada gobierno, para ser más precisos, y esa sería la unidad 4. Como ven, la unidad 4 necesita de la 3 para entender el contexto mundial, y ambas necesitan de la 2 porque el herramental es clave para poder analizarlo. Si no sabemos lo que es producto de ingreso, distribución de ingresos, pobreza, etcétera, difícilmente podamos ver si aumentó bajo la pobreza en el gobierno anterior o en el otro, etcétera. Vamos a tener que definir qué es pobreza, etcétera. Respondo la pregunta de María Belén sobre si vamos a subir el material de estudio. Sí, ahora les paso un link, ahora les voy a pasar un par de links. Primero el link con todo el programa, obviamente, y el material. Está todo subido, está todo en un drive, se lo pueden bajar completo, y probablemente a medida que pase el cuatrimestre, si hay algunas cosas extra o algunos materiales, también lo vamos a poner. Yo también lo voy a poner en el Google Classroom. Eso es lo otro. Ahora en el Google Classroom voy a poner los links también. Ahora se los paso y después los pongo en el Classroom, así que para que los tengan ahí. En el Google Classroom vamos a tratar de intercambiar o interactuar por ahí. Yo les voy a ir poniendo materiales porque hay muchas cosas que no son materiales bibliográficos. Lo que nos sirvió el año pasado, si se quiere, dentro de lo complejo que fue dar clase en este contexto de pandemia, fue que incorporamos mucho material audiovisual, muchos videos o cosas similares. Entonces, bueno, me parece, eso lo voy a ir subiendo al Classroom. No está todo en él. Y también tenemos una versión del programa en donde están también los videos, así que no es el programa como oficial, sino que es el programa oficial con unos añadidos para que quede todo ordenado. No sé si se entiende, el programa oficial es un PDF que se pueden bajar, me imagino, del campus oficial, etcétera, pero tenemos uno donde está ese mismo programa con los añadidos, que son todos los videos y todo el material que estamos creando. Así que, nada, eso sí va a estar obviamente disponible para todos. Me parece que eso, bueno, fue una ganancia un poco de la virtualidad, poder sumar un poco de material audiovisual, que en general en la facultad era más complejo para pasar y todo. Así que bueno, yo también suelo, depende de la clase, utilizar PowerPoints. Ahora son unas pequeñas presentaciones. Esas presentaciones también se las voy a dejar en el Classroom para que las tengan. No es para que estudien las presentaciones, en definitiva, qué sé yo, siempre se quedan cortas para estudiar. No son estrictamente un resumen de todo, pero bueno, están ahí también, van a estar en el Classroom las presentaciones. Les voy a pasar el link, no sé si todos pudieron o todas pudieron entrar al Google Classroom. Google Classroom, a diferencia del campus de la facultad, para nosotros es mucho más práctico. Por eso lo elegimos, porque podemos poner videos, porque se pueden poner comentarios, porque es una especie de un feed, digamos, un hilo parecido a lo que... Yo creo que es parecido a Facebook, no sé si usan Facebook, pero más o menos deben estar familiarizadas con cómo es. Un hilo donde van quedando como posts, llamémosle, del docente o de alguno de ustedes que quiera postear algo, y sobre ese hilo vamos comentando, y se comenta también con PDF, con videos, con todo ahí mismo, y la verdad que nos parece mucho más práctico que el campus de la facultad, que lamentablemente es como más restringido. Sobre el campus de la facultad sí lo voy a usar para avisos oficiales, para clases, para exámenes, etcétera, porque no todos están obligados a usar el Google Classroom. Les sugiero fervientemente que se sumen al Google Classroom. Para entrar a Google Classroom tienen que ir a la página de Google Classroom, que se escribe así como lo voy a poner en el chat, que es classroom.google.com, y cuando les pida ahí, y también lo otro interesante del Classroom, que es muy cómodo, es que se pueden bajar la aplicación directamente para el celu. Entonces, en la aplicación de celu pueden comentar desde la aplicación, pueden ver todo de la aplicación, pueden recibir notificaciones cuando haya cualquier cosa, las reciben directamente en el celu, no tienen que estar entrando a la página del campus. Entonces nos parece también muy cómodo por eso. Se busca la app de Google Classroom, la app está en, bueno, si tienen Android, si alguien tiene iPhone también está obviamente, la buscan en los correspondientes Play Store, se bajan la app. Yo recomiendo usar la app porque es re cómoda y la verdad que anda muy bien, qué sé yo, anda perfecto. Así que bueno, cuando entren a la app les va a pedir un código, yo se los paso acá, yo se los mandé por mail, pero el código, aguanten un cachito, que lo tenía anotado. Un segundito. El código para entrar, sí, es este que les voy a copiar a continuación. Cuando entren les va a pedir
sumarse, porque les pide sumarse a una aula virtual, entran con esto. Che, bueno, llevo un buen rato hablando, todavía no hablaron ustedes. Nada, me parece que ya hice una introducción. No sé si me estoy olvidando de algo, cualquier cosa. Profe, a mí no me llegó ningún email, me dice Carolina, apa. Carolina, ¿y cómo te enteraste de esta clase? Me enteré porque entré al campus y ahí había un link, pero no me llegó ningún correo. ¿No te llegó correo en el campus? No. ¿Vos? Bueno, yo mandé desde el campus. Mandé desde el campus, me dijo que mandó mails para todo el mundo, pero bueno, ¿dónde están? Contactos. Perdón, ¿cómo está apellido, Carolina? Robledo. Robledo. Estoy buscando un segundito, chicos. No, espacios entonces. Perdón, estoy en cualquier lado. Un segundito. Robledo, Carolina, Valeria, estás en el campus. No sé si me figura Carolina robledo@hotmail.com. Sí. ¿No te llegó? No, no me llegó nada. Che, es raro, deberías fijarte en el... Bueno, no importa. Bueno, voy a tratar, después voy a mandar otro de prueba a ver si funciona. Bueno, menos mal que entraste al campus. Gracias. Bueno, también pueden entrar, insisto, al Google Classroom. Cuando quieran, vayan entrando. ¿Qué más? Antes que me olvide, que tengo anotado. No, bueno, nada, me gustaría ver si alguno se anima a arrancar con qué vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar en la materia? ¿Qué es economía para ustedes o qué son los problemas económicos? Y yo quería eso, si se anima alguno, comentar y yo iba a anotar algunas cositas. Bueno. Hola. Algo de lo que, no sé, de lo que se habló el lunes, por ejemplo, ¿qué les pareció? Me pueden contar también qué esperan de la materia, como que, no sé, algunas cositas si me quieren contar. Bien, Cristian, aquellos problemas que surgen de intercambio de bienes y servicios. Muy bien, está bueno, intercambio de bienes y servicios. Yo voy anotando y ahora les comparto No sé si lo ven ahí el Word. ¿Algo más? Lo pueden decir en voz alta también, no tengan vergüenza. ¿Lo ven ahí? ¿Están viendo lo que comparto? Sí. Sí, profe. Sí, te escucho. Porque sí, perdí el chat yo. Bueno. Perdí el chat. Bueno, si nadie quiere... Están todos tímidos y tímidos. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. A veces cuando estamos en la facultad es más fácil hablar. Acá es como que cuesta arrancar. No pasa nada. Está bueno, sí, problemas de intercambio de bienes y servicios. ¿Algo más? ¿Alguna más? ¿Alguna idea? Problemática sobre producir, ¿cómo? ¿Para quién producir? Sí, Leonardo, también. Producir, intercambiar. Ahí tenemos qué se produce, cómo se produce, para quién se produce. Está muy bien, está bien. De eso vamos a hablar. ¿Algo más? ¿Hay algunos temas en particular de economía que ustedes a lo mejor les interese hablar y que podamos incluir? ¿Algún tema de la economía nacional? ¿Algún tema que les llame la atención? ¿Hay algún tema que les gustaría discutir? No sé, ¿les parece, qué temas les parece interesante para discutir? Porque también a partir de eso, precios, inflación. Bueno, vamos a hablar de eso, precio, inflación, consumo de la gente también.
Acá están escribiendo finalmente. Evolución de los modos de producción para superar la escasez de los mismos. Bien, interesante. Vamos ahí. Hay una cuestión ahí. Consumo. Escasez. Bien. Me estamos metiendo. Precios. Algo más. Distribución de la riqueza. Sí. Exactamente. De esto se trata. ¿Hay algún tema? Relaciones sociales. Cecilia. Sí. ¿Qué tipo de relaciones sociales? Esa es la pregunta que vamos a charlar ahora. Satisfacción de deseos ilimitados. Esto también es algo que charla la economía. Por lo menos alguna visión de la economía. Voy a repasar entonces. Postura de distintos economistas a lo largo de la historia, vamos a ver. Sí, Tomás, con esto vamos a arrancar a partir del lunes que viene, directamente con historia del pensamiento, de los pensamientos económicos. Vamos a retratarnos un poco, pero vamos a tratar de llegar como el pensamiento actual y de economistas no solo del siglo XVIII, XIX, sino también tratar de hablar por lo menos del siglo XX y si podemos algo del siglo XXI para tener un panorama más o menos de las discusiones económicas y posturas diferentes de diferentes economistas. Vamos a ver, es un poco la idea de la materia. La idea de nuestra materia, lo contó un poco Gambina, es también tener una visión pluralista de la economía, es decir, no vamos a dar una visión única de la economía, sino una visión de contrastes, una visión de pensamientos divergentes y diferentes. Entonces, un poco vamos a tratar de discutir de eso. Bueno, tengo hasta acá y cierro y arranco con un juego para romper también un poco el hielo. Nada, problemas de intercambio de bienes y servicios entre las... Espera, ahora sí voy a compartir el Word para que se vea. Problemas que surgen de intercambio de bienes y servicios. Bien, intercambio, palabra clave. El mercado, problemática de qué producir, cómo y para quién producir. La producción, muy bien. Evolución de los modos de producción para superar la escasez. Escasez, modos de producción. Sí, de esto vamos a hablar de escasez y de modos de producción, probablemente en la unidad 1 algo vamos a hablar. De esto, de cómo producir, qué y cómo, esto vamos a hablar en la unidad 2. Sobre intercambio vamos a hablar en la unidad 2. La postura de los distintos economistas vamos a hablar en la unidad 1. Relaciones sociales, y le voy a agregar acá de económicas o de producción y distribución también, porque relaciones sociales son todas, o puede haber muchas, digamos. Y satisfacción de deseos ilimitados, esto está relacionado con la escasez. Bien, así que de todo esto vamos a tratar de hablar, o por lo menos vamos a incorporarlo, y sobre todo vamos a dar visiones, porque, por ejemplo, la cuestión de la escasez y los deseos ilimitados no es algo que todos los economistas estén de acuerdo, ni todas las corrientes económicas estén de acuerdo. Bien, dejo de compartir. Y intervención del Estado, sí, sobre eso vamos a hablar también, y vamos a hablar sobre todo en la unidad 4. Les quiero proponer también, para romper un poco el hielo, les quiero proponer una especie... Sí, te escucho. Pensé que quería hablar. Intervención del Estado. Sí, vamos a ver cuáles son las posturas sobre intervención del Estado. ¿Qué opinan los diferentes economistas o las diferentes escuelas económicas respecto a la intervención del Estado? Porque también esto es una cuestión que no está saldada. Insisto que la economía tiene muchas posturas y vamos a ver qué opinan ciertos economistas o ciertas escuelas de pensamiento económico, llamémosle, respecto a la intervención del Estado. Sobre la pobreza vamos a hablar, también vamos a hablar en la unidad 2, sí, exactamente de esto. Vamos a hablar de inflación, de pobreza, de cómo la inflación puede derivar en pobreza, etc. Sobre la distribución del ingreso vamos a hablar. Y sobre esto les quería proponer una especie de juego también para romper un poco el hielo. No es un juego, es algo que cuando lo hacemos en clase nos gusta hacerlo con papelitos. Les voy a proponer lo siguiente. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de pensar cómo vemos la economía. ¿Sí? Es medio raro lo que les propongo. Pero también para romper con esta idea de que la economía es lo que vemos nosotros o lo que ve una persona individualmente y tratar de pensar de otra manera. Vamos a hablar en la unidad 2, pero ahora me adelanto solamente para el juego. Vamos a hablar en la unidad 2 de lo que se llama distribución del ingreso. La distribución del ingreso nos hace analizar cómo se reparte, cómo se distribuye
todo lo que le ingresa a cada una de las personas dentro de un país. Y cuando hablamos de los ingresos por salario, de los ingresos porque a lo mejor cobra un alquiler, de los ingresos porque tiene una ganancia porque es un empresario o a lo mejor o empresaria o tiene un pequeño negocio. A eso le llamamos ingreso, el ingreso salarial, el ingreso de ganancias, el ingreso de rentas, ¿sí? Ese tipo de ingresos. Y cuando hablamos de distribución del ingreso, tratamos de pensar qué parte de ese ingreso se queda cada una de las personas. Entonces, hay una medida de la distribución del ingreso que se llama la distribución del ingreso per cápita familiar. Es medio rara, pero vamos a pensarla juntas y juntos. ¿Qué es per cápita familiar? Es pensar el ingreso de una familia entera, el ingreso, digamos, si es una familia, la famosa familia tipo, pero puede ser una familia donde hay a lo mejor uno o dos adultos que ganan una jubilación y un ingreso y otro y un salario, una jubilación y un ingreso por un negocio, hay hijos. El ingreso per cápita familiar es el ingreso de toda la familia dividido el número de personas del hogar. Por ejemplo, si un hogar suma entre 2 ingresos o 3 ingresos 100.000 pesos y son 4 personas, el ingreso per cápita familiar es 25.000 pesos. ¿Sí? 100.000 dividido 4, 25.000 pesos sería el ingreso per cápita familiar de los 4 miembros de ese hogar. ¿Sí? ¿Hasta acá está claro? ¿Dudas, preguntas? Esto es importante. Porque, ¿qué hace la distribución del ingreso cuando se entiende esto? Agarra todos los hogares del país, ¿sí? Y los ordenamos. Del hogar que menos gana, del hogar que gana, cuyo ingreso per cápita familiar es 10 pesos, por decir un hogar cuyos ingresos mensuales son 40 pesos y son 4, sus ingresos son 10, hasta en la otra punta el hogar más rico del país, que a lo mejor tiene un ingreso per cápita familiar de, no sé, 100.000, 200.000, 500.000 per cápita, no sé cuánto está, 1 millón por cabeza, por cada uno de los miembros, ¿sí? Entonces, tenemos todos los hogares del país ordenados del más pobre al más rico y lo dividimos en 10 grupos. El grupo 1 es el 10% de los hogares más pobres. Recordemos que están ordenados del más pobre al más rico. El grupo 1, que lo vamos a llamar decil 1, decil porque es dividido 10, el decil 1, el 10% más pobre. El decil 2, el que le sigue, el decil 3, el que le sigue siempre de más pobre a más rico, y el decil 10 es el decil más rico de todos. Mi pregunta es la siguiente. ¿En qué decil creen que está su hogar? El hogar de cada uno de ustedes, el hogar de cada uno de nosotros. En mi hogar somos 2 personas, tenemos 2 ingresos, ganamos tanta plata, lo divido por 2. Bueno, mi hogar está en el decil, no sé, en el 5, en el 6, en el 4, en el 10. ¿En dónde estoy? En el más pobre de todos, yo sé que no estoy, pero no sé en dónde. Bueno, les hago la pregunta, entonces pregúntense, ¿su hogar, en qué lugar de la distribución del ingreso está? Si está del 1 al 10. Y lo que yo quiero es que me lo respondan. En vez de juntar papelitos, vamos a hacer así. Vamos a ir a este link. ¿Ven el link en el chat? ¿Ven el link en el chat? ¿Sí? Ese link les da una opción, ¿sí? Para responder del 1 al 10. Entonces, veo, ya tengo una respuesta. Vamos que a medida que ustedes vayan viendo las respuestas, esto se va llenando. ¿Todos pudieron entrar al link? Vamos. Vayan llenando. Sin vergüenza, este es anónimo completamente. Es anónimo completamente. Es anónimo completamente. Vamos llenando las respuestas. Muy bien, muy bien. Se va llenando. Tengo 11. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Quedó claro lo que hay que hacer? Sí, están respondiendo. Muy bien. No sé si convenía ver lo que están respondiendo todos. No, a lo mejor es divertido para verlo en tiempo real. Pero bueno, tengo 19 respuestas, 20, ahí estamos. Muy bien, 22 respuestas, no me acuerdo cuántos éramos en el chat, 23. 30 somos, profe. Ah, somos 30, perdón, ahí estaba. Somos 30. Vamos, ¿quién no respondió todavía? ¿Alguien se le complicó? Tenemos en todos
Tenemos gente distribuida en todo el... Bien. Bueno, vamos a cerrar acá. Hay 5 personas que no respondieron, no pasa nada. Y ahí vemos cómo tenemos prácticamente en todos los deciles, salvo en el 9 tenemos todas respuestas en prácticamente todos los deciles. Bueno, interesante pensar en dónde estamos en la distribución del ingreso nacional. Ahora, lo que voy a mostrarles a continuación es, no hace falta que me respondan, sino lo que voy a mostrarles a continuación. ¿Sí? ¿Se acuerda cada uno qué número puso? Si no, en todo caso lo vuelvo a poner. Díganme si... no, esto no, perdón. Discúlpenme. Un segundo. Ahora sí. Bien. Esta es la distribución del ingreso per cápita familiar. ¿Sí? Esta es la distribución. El número del decil está en la primera columna, del 1 al 10, y lo que vemos en las segundas columnas son los límites de esos deciles, desde dónde hasta dónde va cada uno de esos deciles. ¿Sí? El decil 1 toma los hogares cuyo ingreso per cápita es de 0 hasta 4.571 pesos por persona dentro de ese hogar. El decil 2 son los hogares que van, un ingreso per cápita desde 4.571 hasta 6.917, el 3 de 6.917 a 9.000, etcétera, etcétera. Si se fijan, la población por decil es la misma, es un 10% de la población. Una aclaración, esto no incluye a todo el país, porque esto es una encuesta en realidad los 31 aglomerados urbanos más importantes, es un pedazo importante del país, son todas las ciudades grandes, son las capitales de provincia más otras ciudades grandes, las 31 ciudades, no ciudades, sino que son aglomerados urbanos, son mucho más que 31 ciudades, pero por eso llega a 28 millones y medio de personas y no a 40 y pico de millones. ¿Está bien? Y si se fijan, no hace falta que me respondan, pero a lo mejor a más de uno de ustedes no les coincidió lo que ustedes habían puesto respecto de su hogar con respecto a cómo es efectivamente el lugar en el que están, ¿sí? Entonces, esto me parecía, ¿por qué les hacíamos este juego? Que lo solíamos hacer en la cátedra desde siempre, para ver un poco que a lo mejor la concepción individual o la concepción personal o la visión que uno tiene de la economía no coincide estrictamente con lo que es la macroeconomía o con lo que es la visión total del país. Lo que vamos a intentar a lo largo de este cuatrimestre es como corrernos de estas visiones individuales, corrernos de los lugares de sentido común, llamémosle, salir del sentido común para tratar de tener un sentido analítico basado en evidencia, un sentido más, entre comillas, científico, pero que en definitiva lo es, porque es un sentido que está atravesado por los datos, que está atravesado por la evidencia empírica, la evidencia histórica. Entonces, bueno, un poco el juego, si se quiere, tenía que ver con esto. Uno de los datos que tiene que ver con la distribución del ingreso es mostrar cómo el 10% más pobre del país se lleva el 1,5% del total del ingreso, ¿sí? Mientras que el decil 10, el 10% más rico, tiene el 32% del ingreso. Esto gráficamente se puede ver así. En la columna de la derecha tenemos todas filas iguales, donde cada uno son los mismos números que acabo de mostrar recién, pero de una manera gráfica, ¿sí? En la columna derecha tenemos a las personas y en la columna izquierda los porcentajes del ingreso correspondiente a cada una de esas personas. Bueno, eso simplemente como para romper el hielo y para salirse de la mirada del sentido común, llamémosle. Un segundito y seguimos. Esto es interesante, perdón, quiero dar una vueltita más sobre esto. Es interesante
Sí, Cristian me pregunta si en el 10% más alto también hay una distribución equitativa. Así es, Cristian, esto es muy interesante. Si eso lo vamos a ver cuando veamos la distribución del ingreso efectivamente, pero si miramos dentro del 10% más rico, que en este caso es este 10 como rojo, bordó arriba de todo, nos va a dar una distribución parecida, donde el 1%, es decir, el 10% del 10%, que es el 1% de la población total, tiene una proporción que inclusive es mayor que esta respecto de ese 10%. Es como que es una especie de fractal, digamos. Miramos al 1% y ese 1%, miramos dentro del 10% y dentro del 10, el 1 tiene más que el otro 9. Y si miramos dentro de ese 1 y miramos el 0,1, ese 0,1 tiene muchísimo más que el 0,9. Esto es como es la distribución del ingreso. Además, a medida que nos metemos en esos pedacitos cada vez más chicos, las proporciones pequeñas siempre en general tienen más que las proporciones grandes. Inclusive no tienen, el 1% no tiene el 32%, tiene como el 50% dentro de ese número, dentro de ese 10. Es más, si lo podemos ver de una manera medio interesante en este cuadro acá. En el cuadro, fíjense en el decil 10 para responder. El decil 10 va de 40.000 a 487.000, recordemos, por persona dentro de un hogar. ¿Sí? Esto es la encuesta que es de hasta septiembre, es la última que hay, hasta septiembre del año pasado. Estos números deben haber cambiado un poquito, pero no mucho. Sin embargo, si miramos dentro de ese decil, el promedio es 63.000. ¿Sí? O sea, el promedio está bastante lejos de esos, no está en el medio entre 40.000 y 480.000. El promedio no es 200 y pico mil, el promedio es 60. Es decir, que en general están todos más cerca de 40 que cerca de 500. ¿Sí? Entonces también en ese 10% vemos una distribución bastante inequitativa. No sé si alguien más quiere comentar algo, está el micrófono abierto. Yo hablo un montón, pero también me gusta que me interrumpan, me hagan preguntas. Si las quieren hacer por escrito, está todo bien. Si quieren hablar, les insisto en que pueden hacerlo cuando quieran. Nada, esto es uno de los rasgos más llamativos de la sociedad en la que vivimos y también es un rasgo que es bastante contraintuitivo. Hay varios rasgos contraintuitivos en esto de romper del sentido común que siempre nos interesan estudiar a los economistas, lo llamamos paradojas. Lo llamamos paradojas, son paradojas, algunas tienen nombre, como por ejemplo la paradoja del ahorro, en donde en general lo que termina pasando es que el comportamiento individual y el comportamiento social se manejan de lógicas muy diferentes, y esto también es algo interesante para romper. Pero, por ejemplo, la paradoja del ahorro es la paradoja en la cual si yo ahorro es bueno para mí, porque estoy guardándome guita y me va a servir para ser más rico, llamémosle, pero al mismo tiempo, si todo el país al mismo tiempo ahorra, nos vamos a hacer más pobres, porque si todo el mundo ahorra al mismo tiempo y nadie gasta nada, los comercios se caen, nadie consume, no sé, se caerían los restaurantes, los hoteles. Bueno, algo parecido, llamémosle, pasó al principio de la pandemia, el año pasado, cuando de repente todo el mundo dejó de salir a comer y todo el mundo ahorró porque esa guita dejó de gastarla, se destruyó la actividad gastronómica. Obviamente que eso estuvo mediado por restricciones sanitarias, no es que fue estrictamente así, pero para que se entienda un poco la idea de la paradoja. De la paradoja del ahorro. Y así como la paradoja del ahorro, hay muchas en las cuales justamente el comportamiento individual y el comportamiento colectivo no van de la mano, no son iguales, y es interesante porque siempre, no sé, hay una que es muy común, que la vimos mucho el año pasado, que justamente está relacionada con el ahorro, que tiene que ver con la relación con el dólar, por ejemplo. Si alguien compra dólares para sí, es bueno para esa persona, en términos de que también está teniendo una reserva de valor, pero si todo el país al mismo tiempo compra dólares, nos quedamos sin reservas, básicamente porque esos dólares pasan a estar fuera del circuito económico, no se pueden gastar, etc. Así que, nada, eso como para seguir. Y para arrancar estrictamente ya con una cosita más que habíamos anotado acá. Esto me lo salté antes, pero bueno, también me parece importante. Esto se lo copié a una abogada, lo puso un compañero.
Yo también, a mí me cuesta más hablar en forma inclusiva, pero trato de hacerlo. Nada, nos parece importante también esta cuestión esto iba a tener que decirlo antes cuando era, ¿por qué era importante cursar y por qué es importante la materia? No solo por los temas y por un conocimiento general y porque, porque nos parece importante que las abogadas y abogados, que los profesionales sepan de economía a la hora de análisis de casos, a la hora de fallos, a la hora de la legislación o a la hora de lo que vayan a hacer como futuros profesionales, sino también porque por la propia carrera la materia de economía está bastante relacionada con la mayoría de las materias. No con todas, pero nosotros calculamos que con aproximadamente el 80% de las materias tienen algo de economía. Y particularmente, y esto ya es más personal, no sé si toda la cátedra lo compartirá, pero yo lo voy a decir igual, tiene que ver con el rol profesional que van a tener en el futuro ustedes, inclusive aquellos que no tengan por ahí la posibilidad de llegar a graduarse. El abogado es un profesional al cual recurre mucha gente, pero no hablo de contratar estrictamente los servicios. También muchos de ustedes y muchas de ustedes van a hacer sus referencias familiares, sus referencias con amigas y amigos, personas a las cuales van a consultarlas sobre distintos aspectos de la vida, no solo jurídica, sino de la vida en general. Le van a pedir consejos, le van a pedir, no sé, un montón de asesoramiento, muchas veces formal y otras veces bastante informal. Y en lo particular, a mí me parece importante que como futuros profesionales, e inclusive como profesionales que a lo mejor no lleguen a graduarse, sepan economía. Eso, digo, es un pensamiento... es importante que sepan economía. Me voy un poco por las ramas, pero para esto, para las consultas, para el análisis de la realidad, para poder entender lo que se hace en el debate público, el debate en los medios de comunicación, en las redes sociales, para tener una formación personal que les permita justamente intervenir en alguna de esos debates con más conocimiento de causa, con más herramientas. Entonces, en parte por eso también es como la invitación a cursar la materia y a llevarse algunas cosas que no están en la bibliografía, justamente porque nos parece una materia interesante, más allá de que entendemos que no esté en el núcleo o en el centro de la carrera, o que para muchas y muchos de ustedes la materia de economía es algo como que está a un costado y que, bueno, a ver si me la saco encima lo más rápido posible. No digo que lo hagan todos, pero digo que con la experiencia docente que tenemos nos ha pasado y nos suele suceder. Bueno, las invito y los invito a que participen de una manera más activa, y no es que únicamente traten de aprobar y sacarse la materia encima, sino que además de querer aprobarla de la manera que les resulte más conveniente, además de eso puedan aprender justamente para esto, para intervención en los debates, etc. Bueno, dicho todo esto, vamos a arrancar un poquito con la génesis, con la materia propiamente dicha. Lo que quería hablarles hoy tampoco los voy a tener tanto más, un ratito, para cerrar con los conceptos generales y una introducción a toda la unidad 1. ¿De dónde viene economía política y por qué esta materia se llama economía política? Algo nos dijo Gambina el otro día, el titular de la cátedra. Se usa como término del siglo XVI, aunque ya figura en las obras de Aristóteles. Esto se llama para cultura general, para saber un poco que economía, oikos, viene de oikos, que es casa, y nomos, que es estudio, pero es el estudio del hogar. Pero en la práctica, justamente lo que quería decir Aristóteles, o lo que quería decir Jean-Jacques Rousseau en 1753 sobre economía política, obviamente que tiene que ver, o tiene un sentido en un contexto. O sea, no va a ser lo mismo lo que significó hace 2000 años atrás, o 2500, o 200, que lo que significa hoy. Por eso ahora vamos a entrar un poquito más en detalle a ver a qué le llamamos economía y la diferencia con economía política. Según Lange, en uno de los textos que está en la materia, Oscar Lange dice que no hay que leerlo como economía política, sino que hay que leerlo como economía social, y tiene que ver más con las relaciones sociales. Sin embargo, sufrió el término economía política, que era el término que se usó desde Adam Smith, y de quien vamos a hablar bastante en la próxima clase en adelante. Esta idea de economía política, esta idea del análisis, que es político y que es social al mismo tiempo,
cambió a partir de un libro y de un contexto histórico particular, que es el del fin del siglo XIX, porque Marshall escribió un libro que se llama Principles of Economics, y Economics, en realidad, lo que él buscaba es una suerte de homofonía, digamos, que suene igual que Physics o Chemics, es decir, lo que buscaba es quitarle a la economía la parte política y que suene mucho más parecida a las ciencias duras, suene una ciencia mucho más cercana a la física, mucho más una ciencia dura, y quitarle un poco lo social, y buscaba como reglas un poco más ahistóricas. Ahora voy a meterme un poquito en eso. Pero básicamente tenemos como dos escuelas sobre el término, por un lado de economía y por otro economía política, y vamos a ahondar un toque en eso, también para ver por qué se llama cada una de esas y para hacer como una especie de introducción al pensamiento de los economistas, las economistas en el futuro, en las clases que vienen. Por otro lado, bueno, acá medio salté al vacío, no sé si lo voy a decir esto porque tenía dudas, estuve leyendo sobre esto, pero me parece que no es algo que les vayamos a tomar, pero en el origen de la disciplina, en las dos está Adam Smith, pero la economía, insisto, es más que una ciencia, aparece como un discurso y como una práctica de gobierno. Lo que dice Foucault, pero esto no entra en la materia, sino que esto es algo que quería comentarle básicamente. Foucault es un autor que para derecho penal lo van a estudiar, obviamente, se pone a investigar el origen, y lo que él dice que el derecho otorga un límite de legitimidad a la práctica del gobierno, y la economía es un límite práctico, porque la economía ya no se pregunta qué autoriza el soberano a recaudar, por ejemplo, sino se pregunta qué va a pasar cuando se recaude el impuesto, cuando se cobre el impuesto. Es decir, el gobierno se corre de ese lugar de autolimitación, de legitimidad, para empezar a autolimitarse por cómo gobernar y cómo gobernar mejor. La cuestión del éxito, del fracaso, aparece mucho más clara en el gobierno, y de eso trata el principio de la economía, aunque después va a cambiar un poco. Pero esto es una dirección para tenerlo en el aire, y de algo que vamos a volver a hablar un poquito en el futuro, supongo. Nada, esto en el marco del mercantilismo. El mercantilismo es algo, por eso decía que me metí salté un poco hacia las siguientes clases, pero para los mercantilistas el mercado es el lugar donde aparece la verdad, digamos. Y esto es interesante porque también es la base del liberalismo, del cual vamos a hablar. Pero esta no la tomen muy en cuenta, además me parece que no se las voy a pasar. Vamos con economía política. Arranco con economía política, después voy a ir a economía, y después vamos a hacer una especie de comparación para tener un poco más claro los dos conceptos y cerrar la clase en un ratito. Les insisto, yo hablo mucho, y por ahí hoy estoy hablando de algo medio aburrido y qué sé yo, pero por ahí hay veces que necesitan que repita cosas. Esto es bastante conceptual en un punto, digo, pero más allá, a veces cuando no sea tan conceptual, párenme, les pido por favor que me paren, porque a veces como que tiendo a hablar demasiado y no se hace divertida la clase. Economía política se define como la ciencia que estudia las leyes que rigen la producción de mercancía y la acumulación de riquezas. ¿Sí? Y de modo general es la disciplina que se aboca a estudiar relaciones sociales de producción y sus determinantes. Un montón de conceptos. Pero esta idea de que estudia leyes es importante, porque la economía, si bien es una ciencia social, es una ciencia que está buscando, la economía política, está buscando qué pasa en la sociedad y trata de encontrar leyes, y de esto se ocupan las ciencias sociales. Las leyes, como ustedes saben, no quiere decir necesariamente, no son teoremas, no son axiomas, son cosas que buscan ideas generales, por lo menos cuando hablamos de ciencias sociales, de leyes, hablamos de esto, de cosas que atraviesan a las sociedades o de formas de interpretación de las sociedades, ¿sí? Que nos van a servir para poder interpretarla. ¿Cuáles son las leyes que rigen la producción de mercancías? Se refiere a cómo se producen las mercancías, y si esa producción de mercancías, cuando se repite una y mil veces, cuando empezamos a ver la producción no de una mercancía en particular, sino cuando vemos la producción de todas las mercancías, si hay algo que esté pasando, si hay una ley que la determina la producción de mercancías. De eso se ocupa la economía política. Cuando vemos toda la producción de mercancías, cuando vemos toda la acumulación de riqueza, cuando nos vamos del caso de una familia, nos vamos del caso de una persona, nos vamos del caso de una empresa, y pensamos en todas las empresas, y en todas las familias, y en todas las personas, ¿cómo se acumulan las riquezas? ¿Por qué? Nos podríamos preguntar, yendo al ejemplo anterior, ¿por qué en el capitalismo encontramos esta desigualdad que atraviesa todos los países capitalistas con mayores o menores
con mayor o menor concentración en ese 10% o el 1% más rico. No son los capitalistas, los países socialistas también, digamos. ¿Cuáles son las leyes de esa acumulación? ¿Cómo se acumula riqueza? ¿Por qué las empresas grandes son cada vez más grandes, por ejemplo? Bueno, eso es lo que intenta estudiar la economía política. ¿Cómo se llega a eso? En modo general, digamos, se aboca a estudiar las relaciones sociales de producción y sus determinantes. En algún momento nombramos relaciones sociales en el chat, y estuvo muy bien relaciones sociales, pero yo les decía que las que nos interesan son las relaciones sociales de producción. ¿Sí? Bueno, porque no son todas las relaciones sociales amorosas, por ejemplo, la economía no las va a estudiar. Las relaciones familiares, que son relaciones sociales, estrictamente la economía no las va a estudiar. ¿Sí? Vamos a estudiar las relaciones de producción, las relaciones de distribución, de comercialización, etcétera, que son las relaciones económicas, pero no las relaciones sociales de otro tipo. Entonces, en ese sentido, no son todas las relaciones sociales porque nos interesan, no sé, hay cosas que se van del campo de la sociología o del campo de la psicología o de la psicología cognitiva o lo que fuere, pero no, o del derecho, pero no estrictamente de la economía. Entonces, bueno, vamos a apuntarle a las relaciones económicas. Bien, estas leyes, no se dice la economía política, y estamos hablando, recordemos ahora, de economía política, no son universales, sino que se corresponden con desarrollos históricos concretos. Es decir, que los autores que escribieron y determinaron lo que es la economía política, por ejemplo, los que nombro ahí, como Adam Smith, David Ricardo o Karl Marx, que son autores clásicos, de ellos vamos a hablar también, de estos autores de la economía política, estudiaron su momento histórico y determinaron ciertas leyes en función del estudio de la historia. No dijeron, bueno, esto es válido en toda sociedad, en todo momento, sino que justamente estudiaron ciertas sociedades. Ricardo, por ejemplo, Smith, por ejemplo, estudió la Gran Bretaña de finales de la segunda mitad del siglo XVIII, de todo el siglo XVIII. Inclusive, Smith estudia procesos productivos desde el año 1000 en adelante. Se puso a ver los cultivos desde el año 1000 en adelante. Buenísimo. A partir de ver su sociedad y a partir de ver ese estudio histórico, intenta buscar leyes. Es decir, no son leyes universales, son leyes válidas para, Smith escribe en Inglaterra, en Gran Bretaña, en 1776. Bueno, para la Europa, para la Gran Bretaña de ese momento. Lo mismo Ricardo, que escribe unos 50 años más tarde, o lo mismo Marx, que escribe 50 años después de Ricardo. Bueno, cada uno va a mirar la historia y va a decir, che, lo que está pasando acá es esto, yo creo que acá hay ciertas leyes sociales, hay algo que está por debajo de la superficie, hay algo que yo veo y no es lo que veo lo que me importa, sino lo que está por debajo, lo que subyace, podríamos decir la esencia, si nos pensamos, podríamos decir en un término más aristotélico, pero no es la esencia lo que buscan, sino lo que intentan buscar es, detrás de los fenómenos económicos, de los fenómenos históricos, de lo que vemos, de lo que podemos medir, de lo que podemos palpar, de eso hay leyes. Son leyes sociales. Bueno, ¿cuáles son esas? No sé si dejé de compartir, porque me parece que no. ¿Cuáles son esas leyes sociales? Bien, esas leyes que marcan las relaciones sociales de producción, mejor dicho, perdón, me distraje un segundo, les pido disculpas. Entonces, nada, hay correrse, lo que hace el método de la economía política es como correrse de lo superficial y correrse de lo observable estrictamente para tratar de buscar lo que está por debajo, lo que subyace, la esencia, llamémosle, de los fenómenos sociales. Me parece interesante porque, bueno, justamente es como esta lógica de sentido común que en un punto les planteaba al principio, la economía política justamente busca romper este sentido común. Y cuando Marx, por ir un ejemplo del cual también tenemos que hablar en un momento, dice, la economía, el capitalismo se nos presenta como un gran cúmulo de mercancías. Marx dice, lo que hay es mercancía, 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 pero no le importan las mercancías, lo que le importa es cómo se intercambian las mercancías y por qué se intercambian de la manera que se intercambian, etcétera, etcétera. No se queda, no se queda en ver el intercambio y decir, bueno, acá hay plata que se mueve y nada más, y lo que hay es una cosa que va y una cosa que viene, sino la pregunta es por qué va y viene eso, por qué hay plata que se mueve, etcétera. Entonces me parece como interesante dentro de lo que es el método, insisto, estoy en economía política, después voy a ir a economía. 3 rasgos que tiene el capitalismo para la economía política, me parece interesante también. ¿Qué plantea la economía política? Habla del capitalismo, porque de eso está hablando. Primero, la riqueza tiende a concentrarse en manos de los capitalistas. Esto es algo que ven los
economistas que hacen economía política, que hay una concentración de la riqueza en manos de los capitalistas, que son, esta es la palabra capitalistas, habla de los dueños de los medios de producción. ¿Sí? Tal vez podamos volver a esto cuando veamos un poco más adelante la sociedad de clases, pero por un lado van a estar los capitalistas y por otro lado van a estar los asalariados que tienen que vender su fuerza de trabajo, que es lo único que lo que cuentan. Y finalmente, un rasgo clave del capitalismo entonces es, primero, que hay dueños de los medios de producción; segundo, que hay personas que venden el trabajo, venden su fuerza de trabajo en el mercado, a diferencia a lo mejor de lo que pasaba en el feudalismo, donde en la Edad Media nadie vendía su fuerza de trabajo, trabajaba en un sistema comunal, en un sistema para un señor feudal, o era esclavo. A lo mejor un esclavo no vende su fuerza de trabajo. En el esclavismo, que puede ser compatible con el capitalismo, pero en la sociedad esclavista no hay asalariados a los que le paguen un sueldo. Están esclavos y bueno, arreglate. Y finalmente, el tercer rasgo del capitalismo es que la producción se destina al mercado y no a la autosubsistencia. Y esto también es importante. Por eso, insisto que es una cuestión histórica, pero ¿cómo define el capitalismo? Los que hablan de economía política hablan de esto. De asalariados capitalistas y producción para un mercado. No producción para una misma o uno mismo, sino producir para intercambiar en el mercado. Bueno, es decir que para los que hablan de economía política hay una sociedad de clases, ¿sí? Hay clases sociales. Esto es importante porque, a diferencia de lo que van a hacer quienes hablen de economías secas, la sociedad de clases implica pensar la sociedad como un todo, y grandes grupos sociales que se identifican, en este caso, por el acceso o no a la posesión de los medios de producción. Sí, ahora repito, estos grandes grupos son los que conforman la sociedad. ¿Cuáles son las clases sociales para quienes hablan de economía política? Bueno, las clases se van a definir en función de si tienen la propiedad de los medios de producción, que son los capitalistas, o no tienen propiedad de medios de producción. Es una ley en el sentido también de que es una idea general, que tampoco es que estrictamente quiere decir que es así, y tampoco hay que tomarlo literalmente, porque obviamente hay trabajadores que venden su fuerza de trabajo y son dueños de medios de producción, hay un mix de todo, la sociedad es más compleja que esto. Estos son modelos que le permiten también pensar la sociedad. Esto también es importante, porque, particularmente esta visión que es compatible con el pensamiento marxista de la sociedad de clases, muchas veces quien cree que el marxismo habla solamente de dos clases sociales, el marxismo es bastante más complejo, y bueno, justamente no habla de dos clases sociales, sino que habla de muchas, o de subclases, etcétera, etcétera, y bueno, también hay que pensarlo como un modelo para entender la sociedad. No quiere decir que la sociedad sea estrictamente así, pero sirve para entender y pensar la sociedad como un todo. Y finalmente, sobre la economía política, pasa que estoy hablando un montón y entonces se va a hacer larga la clase, las cosas tienen un valor por la cantidad de trabajo incorporada en ella. A esto lo van a llamar la teoría del valor trabajo, que es una teoría también llamada objetiva porque se puede medir el valor en función de la cantidad de trabajo. Y eso es objetivo, ¿sí? De esto vamos a volver a hablar, pero para diferenciar. Para aumentar el valor y tener más ganancia, entonces, bueno, nada, ¿por qué valen lo que valen las cosas? Que esto es algo que la economía política, a la economía en general, a toda la economía política le importa mucho. ¿Por qué las cosas valen lo que valen? Una de las preguntas centrales de la economía. Los economistas que hacen economía política han dicho, valen las cosas por el trabajo incorporado que tengan. Esto lo dijo Smith, lo dijo Ricardo, lo dijo Marx. Y lo siguen diciendo muchos economistas en la actualidad. Para aumentar el valor, entonces, esto está claro, las cosas valen lo que valen por la cantidad de trabajo incorporado que tienen. Insisto, sobre esto vamos a hablar, por esto está la clase de introducción. Para aumentar el valor y tener más ganancia, entonces hace falta incorporar más trabajo, y para eso hay 4 formas de incorporar más trabajo. 1, aumentar la cantidad de horas trabajadas. Perdón, no es que hay que incorporar más trabajo, se requiere que haya más trabajo porque el trabajo otorga un excedente. No hablé de excedente todavía, pero bueno, intuitivamente más trabajo permite que se produzca más, y eso es lo que se van a apropiar los capitalistas, se van a apropiar del excedente. No hablé todavía de excedente, voy a hablar más adelante, pero creo que intuitivamente es la idea. De vuelta, hay un valor que está dado por el trabajo. Para que las cosas valgan más necesitan más trabajo. Ahora bien, ¿cómo
haces para ponerle más trabajo a las cosas y obtener más excedente. Es decir, que con el mismo trabajo que con la misma persona pueda producir más. ¿Cómo hacer para que la misma persona pueda producir más? La respuesta que es la economía política son 4. Aumentar la cantidad de horas trabajadas, aumentar la intensidad del trabajo, es decir, que labure más fuerte, que corre, que camine más rápido la persona o cosas por el estilo, o bajarle el salario directamente. Ahora bien, la cuarta es mejorar la tecnología. Ahora bien, las 3 primeras tienen un límite físico. Aumentar la cantidad de horas trabajadas, hay un límite. ¿Cuántas horas va a trabajar una persona sin morirse? No sé. La intensidad del trabajo, lo mismo. ¿Cuánto más rápido puede ir una persona? Bajarle el salario, bueno, se lo puede seguir bajando, pero hay momentos donde el salario no va a alcanzar para vivir y se va a morir de hambre. Entonces eso todo tiene, lo que podemos decir, un límite físico de estas 3. Entonces, en realidad, lo que va a hacer el capitalismo es generalmente mejorar la tecnología. Eso es, la búsqueda permanente de la ganancia va a venir por una mejora tecnológica. Bien, hasta acá economía política. Ahora hacemos un repaso de todo. Primero vamos a economía y después repasamos las 2 juntas. Y después fui muy rápido, pero me va a sobrar tiempo. Pensé que estaba peor. También arranca en Adam Smith la economía, porque Adam Smith es el padre de la economía y todos lo miran, y Adam Smith hizo un libro así gordo que se llama La riqueza de las naciones, y en La riqueza de las naciones se puede hacer una exégesis y encontrar el parrafito que te guste y decir, acá Smith dice lo que yo quiero que diga, pero Smith es muy contradictorio, Smith es medio bolacero, Smith se va por las ramas, Smith esboza teorías, porque en realidad lo que hace muchas veces Smith es como tirar ideas sobre qué puede pasar, sí, qué sé yo, y se va medio por las ramas y la deja ahí abierta. Entonces hay gente que dice, acá Smith dijo lo que yo pienso, es un genio, y todo está medio en Adam Smith. Entonces, bueno, es más de Adam Smith el padre de la economía porque todo está en Smith. Y Adam Smith también tiene otra teoría del valor, tiene 3 teorías del valor, pero hay 2 que nos interesan. Una es la teoría del valor trabajo, que es la que agarra Ricardo, y que es la que agarra Marx, y es que la agarra el marxismo, y el post-keynesianismo, y Keynes parte, pero no, qué sé yo. Bueno, y un filósofo de la economía. Sí, claro, era un filósofo, es que Smith es un filósofo, y los economistas, imagínate, no había economistas, no había algo así como economistas en el siglo XVIII. Smith filosofa y va por las ramas y dice, esto me parece que podría ser así, y va buscando como ideas también. Entonces, claro, el tipo, encontrás todo en Smith, es la Biblia, digamos, que no quiero ofender a nadie, pero mucha gente, como dice, en la Biblia podés encontrar un poco lo que buscás. Bueno, en este caso, no sé si están así, perdón, pero en Smith sí encontrás lo que buscás. En Smith vas y buscás y dices, che, acá esto, dice lo que dice, bueno. Y en este caso, esta idea de la teoría de los costos de producción, durante 80 años prácticamente nadie le dio mucha bola, o sea, él escribió en 1776, hacia 1850, 1860, 1870, casi 100 años más tarde, hay economistas que van ahí y entonces crean la idea de los costos de producción y dicen que la producción, el valor no se determina por la cantidad de trabajo, sino por el costo de lo que llevó a producirlo. Y el costo implica que hay trabajo, pero también hay capital y también hay que pagar un alquiler, todo va al costo, todo va al costo. Entonces, y se crea la idea de factores de producción, y la idea de factores de producción es justamente que, que hay varios componentes de este costo. Los factores de producción son de propiedad privada, los tienen las personas, los tienen las empresas, y lo que hay que hacer es retribuir esos factores de producción. Entonces, la retribución es una retribución marginal y que en parte está basada en la utilidad marginal decreciente. No me voy a meter en esto ahora, no me voy a meter. Básicamente nos interesa la cuestión de la utilidad, porque empiezan a decir que, bueno, ¿por qué la discusión es, bueno, cómo se paga el trabajo y cómo se paga el capital y cómo se paga el alquiler? Bueno, se paga en función de la utilidad que da, pero la utilidad es algo individual, es algo subjetivo, no es algo objetivo. Entonces se incorpora una teoría del valor que es una teoría del valor subjetivo. No sé si lo puse esto a continuación. Sí, bueno, ahí voy hacia eso. Entonces, me parecía interesante esto, que hay una cuestión de utilidad, hay una cuestión subjetiva, y entonces también hay una cuestión ideológica en el rechazo, digamos, ¿por qué surge esta cuestión de la economía seca sin la cuestión política? Y es porque la teoría de la economía política en ese momento se identificaba con el movimiento obrero en
Europa particularmente, con el marxismo, el comunismo. Entonces, bueno, un montón de autores rechazando el marxismo, rechazando el comunismo, más, digamos, el movimiento político, el comunismo, no el marxismo como idea económica, sino el comunismo como partido político, y el anarquismo, que también tiene su raíz en el marxismo económico. Bueno, crean una nueva teoría en donde en realidad el análisis ya no es de clases sociales, ya no hablan de que hay clases sociales, no hablan de explotación, que es una categoría que va a utilizar el marxismo, sino que simplemente hay una retribución a cada uno de los factores de la producción y que es una retribución justa, y que es, pero basada en lo subjetivo. Y el análisis es justa porque, ahora lo explico, pero tiene que ver con la propiedad, digamos. El que es propietario del capital se le va a retribuir en función de su capital. Bueno, para ir cerrando un poco, 10 minutitos más, ya cerramos, pero sí, 10 minutos. El análisis, insisto, ahora deja de ser un análisis de clases sociales y pasa a ser un análisis de los individuos, y entonces hay un individualismo metodológico, y esta es una clave de lectura de la economía. La economía, a diferencia de la economía política, hace un individualismo metodológico, una metodología del individualismo. ¿Cuál es el método de la economía política? Es un método holístico, un método del todo. ¿Cuál es el método de la economía a secas? Es el individualismo metodológico. Va a analizar una persona, una empresa, una familia, pero nunca va a analizar, a lo mejor va a analizar una rama de la producción, pero nunca va a pensarlo como clases sociales. El valor entonces ya no proviene del trabajo, esto es importante, y si el valor no proviene del trabajo, ahí está la cuestión ideológica del movimiento obrero diciendo, bueno, si el valor viene del trabajo, los trabajadores somos lo más importante, etcétera, o las discusiones sobre las retribuciones salariales, que da la economía política. Bueno, la economía secas va a decir que la distribución del ingreso se refiere a cómo se distribuye entre factores y no entre clases sociales, un poco lo que venía diciendo recién. Y después está la cuestión de esta similitud con las ciencias naturales. Pensemos que, nada, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, es decir, hay que pensar el movimiento ideológico que había en ese momento, donde está el positivismo de Augusto Comte, donde está Darwin, digamos, van a ver ellos en Comte y en Darwin, van a ver un montón de, algunos autores, van a ver formas de la economía, bueno, las leyes naturales, el orden espontáneo, el orden natural, la supervivencia del más apto, bueno, ese tipo de cosas tiene que ver también con la discusión, llamémosla intelectual, de la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, la cuestión de que como la ciencia modelo para el positivismo siempre fue la física, y la economics intenta parecerse a la physics, la economía intenta parecerse a la física, incorpora todo el arsenal matemático, el arsenal de análisis de equilibrio, de análisis de la idea de hay un precio de equilibrio, la economía se encuentra en desequilibrio y desequilibrios, que la intervención del Estado desequilibra, que los impuestos distorsionan, porque en realidad la distorsión es porque hay un equilibrio. Entonces, si alguna vez, se hablan de impuestos distorsivos, porque en realidad distorsionarían la verdadera naturaleza de la economía, etcétera, etcétera. Va por ahí, lo natural, lo matemático, en fin, lo equilibrado. En definitiva, según esta visión, es la economía, y esta es la definición de economía que van a encontrar en un manual, y algo de esto se dijo, algunos de ustedes dijeron en el chat al principio, es el estudio de la manera en que las sociedades utilizan recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre diferentes individuos. Es decir, se estudian recursos escasos para satisfacer las necesidades de los individuos. Los recursos son escasos, implica que según esta visión la producción no es importante. Según esta visión, como parte de una visión siempre estática y de equilibrio, hay recursos dados y estos recursos hay que distribuirlos como se pueda. Entonces, claro, no están pensando en la producción, no están pensando en una economía dinámica, una economía que se mueve, una economía de largo plazo o histórica. Están pensando en la economía en un momento dado, que tiene ciertos recursos en este momento dado, y esto hay que distribuirlo como se pueda. Bien, bueno. Cuestión es completamente diferente el enfoque al
de enfoque de la economía política, porque va a pensar en recursos que están dados, va a pensar entre individuos, va a pensar en la cuestión individual y no va a pensar en clases sociales, y la cuestión de la escasez es un término estrictamente de la economía a secas, de la economía neoclásica en particular. Bien, nada, para cerrar esto, y ya vamos yendo, hay una teoría del consumidor y una teoría del productor, en la cual no hay competencia. Esto es muy llamativo dentro de la economía. O sea, hay una teoría que se llama de competencia perfecta, pero justamente la teoría de la competencia perfecta es la teoría en donde no hay competencia, porque nadie compite con nadie, porque todas las empresas son iguales. De esto voy a hablar un poquito sobre la competencia perfecta, que es como una contradicción en sí misma, porque es una competencia donde nadie compite, digo. En cambio, en la economía política la competencia es lo central, lo natural y lo intrínseco del capitalismo es la competencia. Para la economía a secas o para la economía neoclásica no hay competencia. Llamativamente eso después se cambió y sí existe, no es que no hay competencia, pero por lo menos originalmente no había. Y finalmente hay una separación de micro y macroeconomía, de esto también vamos a hablar, son cuestiones analíticas. Bueno, para cerrar entonces hacemos un repasito de esto. Si me ayudan, me gustaría que alguno hable o vaya completando. En el origen de la economía, ¿quién está? En el origen de la economía, ¿quién está? Lo dije yo, ya lo puse. ¿Se acuerdan? Lo voy a poner porque lo dije. En el origen de la economía política, ¿quién está? Adam Smith. También, muy bien, por supuesto. Objeto de estudio de la economía. Entonces, ¿de qué se ocupa la economía? Según lo que vimos recién. ¿Alguno que se anime? No hay respuestas correctas, no pasa nada. Alguno que se anime para romper un poco el hielo, así vamos. Si lo dicen, además, ya cerramos la clase y apenas termine este cuadrito nos vamos, así que va a venir bien. ¿Alguien? Regla de relaciones económicas entre personas. De eso, las relaciones económicas entre personas es la economía política. Está muy bien, Cristian. Y la economía, lo puse en orden, así que no puedo habilitar el otro. Pero... Era algo más general. Sí, el objeto más completo. Es lo que vamos a asignar recursos dados y escasos entre diferentes usos alternativos. Una forma de decirlo, ¿sí? Que va a estudiar la economía seca, ¿cómo son? Va a estudiar cómo hay medios o recursos que son escasos y necesidades que son ilimitadas, ¿sí? Medios escasos, escasez para necesidades ilimitadas o necesidades alternativas. ¿Cómo administrar la escasez? Es como la pregunta de la economía. Y la pregunta de la economía política, dijimos leyes que rigen la producción, acumulación de las riquezas. ¿Cómo es la sociedad para la economía? ¿Cómo ven la sociedad los partidarios o los que hayan definido la economía a secos? ¿Cómo es una sociedad que tiene qué características? Van a ver una sociedad como un todo, van a ver una sociedad por partes, van a ver una sociedad de clases. ¿Cuál es? ¿Clasista? Me pregunta Maite. ¿Alguien más? Una sociedad con dos clases, mano de obra y dueño de trabajo. Bien. No. Una cosa, porque parece que se están confundiendo por el orden, porque cambié el orden acá. Lo que están diciendo está muy bien, lo que dice Maite, lo que dice Cristian, no pasa nada, es en economía política, que es la segunda, recuerden. Perdón, porque acá puse, la columna de la derecha es lo que vimos primero y la columna de la izquierda es lo que vimos último. Una sociedad con dos clases, mano de obra y dueño del trabajo. Muy bien, eso es la economía política y la economía de la sociedad como una sociedad de individuos, una sociedad donde no hay una partidaria política de la economía muy conocida que se llama Margaret Thatcher, Margaret Thatcher fue la primera ministra de Inglaterra durante la década de 1980. Si alguien vio The Crown, la última temporada la habrá visto. Y bueno, Margaret Thatcher decía, no hay algo así, no existe la sociedad, directamente. Ella era totalmente adscripta a esta teoría. No existe la sociedad, no existe la sociedad, lo único que hay son personas. Y es una forma de ver la economía, mientras que los partidarios de la economía política, si ven una sociedad, ven la sociedad como un todo. Sí, durante la guerra de Malvinas, ella era exactamente la primera ministra de Gran Bretaña, de Inglaterra. Durante la guerra de Malvinas era Margaret Thatcher. Bueno, y ella era una ferviente partidaria de esta economía
que después vamos a ver, que la nombró Julio Gamino otra vez, la llamamos neoliberal, porque después vamos a ver la economía, vamos a ver un detalle de esto cuando veamos un poquito de historia en las próximas clases sobre el liberalismo y neoliberalismo, pero esta es la visión liberal o neoliberal. No hay sociedad, hay solamente individuos. Para la economía política sí hay sociedad, hay relaciones que son sociales, y hay conflictos y disputa de poder, en el sentido de que la sociedad para la economía habitual, para la economía a secas, no es conflictiva porque todos están iguales, no hay competencia, sino que todos están en un mercado de competencia perfecta, donde todos son iguales y van por los mismos caminos, todas las empresas venden todo lo que quieren, etc. Para la economía política hay conflicto, hay política. La política justamente es el arte de administrar el conflicto, ¿no es cierto? Bueno, hay conflicto, hay clases que están peleadas entre ellas, porque la clase capitalista y la clase trabajadora no se quieren entre sí, se llevan mal, hay un quilombo, se arregla, se negocia, se disputa, no quiere decir que esto vaya a ser necesariamente algo malo o algo ineludible, pero eso, hay conflicto. ¿Cuál es el rol de contexto histórico en la economía? ¿Importa la historia? ¿Es importante? ¿Alguien? ¿O alguien que se anima a decirme la diferencia entre las dos? Me gustaría verle las caras. Ahora yo no le veo las caras, solo me veo a mí mismo porque tengo el cuadrito acá conmigo. A ver si... Bueno, nada, el rol de contexto histórico para la economía a secas no es importante, es escaso nulo. Las leyes que busca la economía son leyes para todas las sociedades en todos los tiempos. Es como que dice, bueno, esto funciona para siempre, siempre va a funcionar. En la economía política el cambio fundamental para entender los fenómenos es necesario entender el contexto histórico. ¿Cómo es la distribución del ingreso? Las últimas dos las digo yo porque no lo di ahora. La distribución del ingreso, esto sí, alguien que se anime y con esto cerramos. ¿Cuál es la distribución del ingreso según la economía y según la economía política? ¿A quién se lleva la distribución del ingreso? ¿Se la llevan las personas? ¿Se la llevan las clases sociales? ¿En qué caso cada uno? Bueno, a falta de respuestas, depende del movimiento. En la economía se la llevan las personas, los individuos, porque es justamente lo que estudia. Sí, en la economía exactamente. Política lo ve más como grupos. Muy bien, llamamos una... Perfecto lo que respondieron. El propietario de los medios de producción también es una distribución de una retribución que es personal, ¿sí? La persona que es la misma, que es, y en la economía política las clases sociales. Así, bueno, gracias a el capitalismo del empresario y en menor medida el asalariado. Exactamente. Pero ojo, una cuestión para María Belén. No es que la distribución, no es que se la lleva todo, no el empresario y en menor medida el asalariado, se lleva según la economía, el empresario es dueño, como dijeron recién, es propietario de media producción y se lleva su parte por haber aportado eso al proceso productivo, porque es el dueño. Y en la economía política la idea es que hay clases sociales. La distribución es una distribución que tiene que ver, le llaman distribución funcional. Yo le puse este nombre, pero que es el nombre que se usa, es la distribución en clases sociales. Tiene que ver con la función que se cumple en el proceso productivo. No se preocupen, vamos a verlo más en profundidad esto cuando veamos distribución del ingreso personal y funcional en la unidad 2. Pero, nada, me gustaría esto, que quede claro, que en la economía la distribución es personal porque el dueño es dueño, y en la economía política hay una cuestión que es política. Las clases sociales disputan entre sí y se están llevando ese ingreso en función no únicamente de lo que aporten, porque hay veces donde los trabajadores como un todo, como un grupo, se llevan un porcentaje mayor del ingreso. Sí, también, perdón, ahora le respondo a María Belén que dice que a mayor estudio, mayor el ingreso. Eso también está estudiado, sí, es cierto, pero para la economía política lo importante es que todos los trabajadores pueden llevarse un pedazo más grande del ingreso. Están pensando en la sociedad como un todo, diciendo el ingreso total de la sociedad es tanto. ¿Sí? Esto es todo lo que hay en guita este año para dividir. ¿Quién se lleva a cada uno? ¿Se lo llevan todos los trabajadores? Y a lo mejor no tiene que ver estrictamente con que los trabajadores trabajen más. Tiene que ver con una negociación de que hubo mejores paritarias,
de que el Estado ayudó a que haya mejores paritarias, de que hay un límite, hay mayores impuestos para los capitalistas, entonces los capitalistas al pagar mayores impuestos no se van a llevar tanto como clase, y no tiene que ver con si es el dueño o no es el dueño, que es lo que dice la economía política. ¿Está bien? La distribución tiene que ver con la cuestión, hay una cuestión que se define a nivel de toda la sociedad. Bueno, el rol del Estado, de esto no hablé nada, pero en la versión neoclásica, esto porque hay una versión neoclásica y keynesiana, nada, la versión neoclásica el Estado no tiene un rol más que el de garantizar el despliegue del mercado sin interferencias. En la economía keynesiana, en cambio, hay una intervención, propone una intervención para desplegar el rol del Estado. Eso vamos a verlo, no se preocupen. Según los autores, varía también el rol del Estado, pero todos consideran que es una institución necesaria para la acumulación de capital. Marx, además, hace un análisis crítico del rol del Estado. Y el mercado de trabajo, según la economía, el desempleo es producto de interferencias. ¿Se acuerdan que hablábamos de equilibrio, desequilibrios? Que no permite que la oferta y la demanda se equilibren. ¿Por qué hay desempleo? Van a decir los neoclásicos particularmente, bueno, porque, no sé, porque hay impuestos, porque el salario es muy alto, porque hay una cosa que no permite que haya un equilibrio natural. Bueno, la economía política, no, la economía política va a decir que el desempleo es inherente al sistema. Hay desempleo siempre por diferentes motivos, también lo vamos a ver. No me meto más en esto. ¿Qué me falta? Esto de acá, este es listo. Chicas, chicos, compañeros, compañeras. Con esto cerramos la primera clase. Yo les voy a copiar ahí una encuesta. La encuesta también se la voy a poner en el campus. Es una encuestita que es anónima también, que le hacemos a todas las comisiones y que nos interesa que respondan para conocerlas y conocerlos un poco. Les va a llevar 5 minutos. Es un formulario de Google también. Insisto, es anónima, no tienen que poner ni nombre ni apellido. Lo único que les pido es que pongan nuestra comisión, que son 2, recuerden, la 10 o la 21, pero dice Brufman y Abraham. Brufman es Mabel, que no está, y Abraham soy yo. Nada, completen ahí porque es la misma encuesta para todas las comisiones de economía. Bueno, gracias. Hablé un montón hoy. Gracias por su tiempo, gracias por la atención. El cuadro 2, sí, le pongo el cuadro de vuelta y voy a subir la clase grabada al Classroom. Esto que hablé yo lo subo todo grabado al Classroom. Subo el cuadro y subo todo el PowerPoint, es decir, toda la presentación que hice la subo completa también para que la tengan. Si quieren, yo igual ahora les voy compartiendo. Yo voy a dejar de grabar ahora. Un momento. No, bueno, esto queda acá, después veanlo, no importa. ¿Dónde está? Ay, perdón. Este es el cuadro, si alguien le quiere sacar foto, le saca foto, pero yo insisto, se lo paso completo para que lo tengan en sus casas. Bueno, nada, muchas gracias por la atención. Les prometo, voy a hacer un esfuerzo por hablar un poco menos y que podamos intercambiar un poco más. Vamos a ver si puedo meter algunos juegos o cosas más interactivas durante las próximas clases. A veces es difícil, la verdad que nada. ¿Cómo entramos a Classroom? Pregunta Jennifer. Jennifer, tenés que ir a la dirección que te muevo acá. Te la voy a volver a poner. Classroom. Sí, ya fui, ya lo tengo abierto, pero ¿cómo entramos? Te pide un código. Te va a pedir un código. ¿Y el código cuál es? Ya te lo copié antes. Por ahí a lo mejor esta tarde y no lo viste. Te lo copio. No, es que se me apagó la compu. Bueno. Sí, dame un segundito y lo busco. Dale. Este es el código del Classroom, R6DZGLB. Ahí lo había copiado Jessica. Bueno, gracias. Buenísimo, sí. Gracias. Me pregunta un compañero si las dudas las pueden mandar por Classroom o por Zoom. No, por Zoom no, porque las dudas, usemos el Classroom. La clase inaugural ya fue subida al Classroom también. Usemos el Classroom, pongan preguntas ahí directamente, no les prometo que les voy a responder. Perdón, en el campus. No, vamos a usar el Google Classroom porque es más cómodo para que lo vean todos. El problema del campus, además, es que el Classroom es individual. Es de alguno de ustedes conmigo y viceversa. Y yo también el Google Classroom nos interesa. Está mal la de la encuesta obliga a completar en establecimientos públicos y privados a la vez. Qué porquería. No la hice yo, en mi defensa.
no sé, pongan las dos cosas porque ya vamos a usar esa encuesta, no importa, no nos va a servir, ya está. Me parece que yo tenía entendido que solamente podías elegir una de los dos. A mí, perdón, yo estaba justo también contestando, no sé, yo fui a un colegio privado y no me deja elegir primaria y secundaria privada. ¿Se entiende? Si elegiste... lo voy a matar a García Zananotti, mi compañero. Sí, te entiendo. O sea, que si elegís una privada, el otro tenés que poner público y viceversa. Algo así. Claro, o sea, yo... Supongamos que elegí secundario privado, en la primaria sí o sí tiene que ser pública. Bueno, prioricen la secundaria. Ok. Sí, más vale, más importante para mí. De hecho, la primaria a mí no me importaba tanto, pero bueno, decisión de cátedra. Repito lo de Classroom. El campus de la facultad, el problema que tiene es que me manda mensajes directamente. No es terrible, pueden usarlo. Prefiero el Classroom porque las preguntas que cualquiera de ustedes haga, la ven los demás y yo también esa respuesta me sirve para que todos la vean. Entonces, si hay dudas sobre algún tema, o inclusive sobre las clases, los horarios, lo que fuera, si la ponen ahí, también todos los demás la pueden ver. Entonces está bueno porque le da mucho más onda al intercambio entre las partes, digamos, entre docentes y estudiantes. Así que yo prefiero el Classroom. Pueden usar el campus, insisto, usemos en la medida de lo posible el Google Classroom. Cualquier duda, también por el campus me pueden contactar, me pueden escribir lo que haga falta, si hay algo que no se entendió de todo esto. Nada, nos vemos el lunes que viene, 15:30. Ahora voy a arreglar el horario de... Ya son las 17 igual. Ahora voy a arreglar el horario para que... ¿cómo se llama? Del Zoom, para que no aparezca a las 15. Le pido disculpas nuevamente a quienes están antes. Bueno, por mi parte estoy. Muchas gracias. No sé si alguien quiere saludar, decir algo más. Yo estoy. Bueno, adiós. Hasta la próxima. Gracias, hasta la Nos vemos próxima. el lunes 15:30. Chao, profe. Gracias. Chao, profe, nos vemos. Adiós.